¿Qué harías si te dijera que el terrorismo no lo inventaron los árabes? La neta es una mamada esto, güey. Así es, mi querido amigo color cartón que vive en Ecatepec. Esto parece una mamada, pero mejor dame unos minutos de tu tiempo para que te pueda contar una historia de 2000 años. Una historia que explica la realidad global de todo Occidente. Esta es una historia simple y sin embargo no es fácil de contar. Dependiendo de qué tan viejo estés, será el atentado del que te acuerdes, ya sea un bombazo en un lugar importante, algún avioncito loco o la toma de rehenes en un evento masivo. Todo esto acompañado con algún manifiesto político o religioso que, si bien no nos podría importar en lo más mínimo porque vivimos lejos, al final de una u otra forma cambió la manera en la que percibimos el mundo, y hasta qué tan difícil le fue a tu tío cruzar a los United para irse a trabajar al otro lado. En fin, tráete la botana y aplástate en tu silla, porque te doy la bienvenida a la primera entrega de Pérfidos Enigmas. Si lo vemos de forma académica y seria, el terrorismo es el uso sistemático del terror para lograr un objetivo concreto, ya sea por parte de individuos o, como en la mayoría de los casos, organizaciones. Al escuchar esa palabra, resulta inevitable pensar en explosiones, árabes disfrazados de Bomberman amenazando una cámara con un cuchillo, o a cierto viejito loco que en los años 70 se fue a vivir a las montañas y le gustaba mandar cartas de amor a los científicos responsables de que hoy en día exista la inteligencia artificial. Pero bueno, nuestra historia comienza en una tierra calurosa, inhóspita y seca, donde la gente no paraba de pelearse entre sí. Y no estoy hablando de Tamaulipas, sino de la antigua región de Judea, que para el siglo I ya se estaban rompiendo la madre y que al parecer nunca se detuvieron hasta la fecha. Pues bien, Judea o Palestina, o Israel, o como tú quieras llamarla, era una región muy conflictiva e inestable. El poder cambiaba de manos rápidamente entre los líderes locales judíos y el Imperio Romano, que en ese entonces era como el Estados Unidos de la antigüedad. Esta región, tan polvosa como tu colonia llena de concreto, unos años antes obtuvo su independencia de los griegos en algo llamado el Período de los Macabeos, llena de masacres contra los paganos seleucidas. Estas masacres actualmente siguen celebrándose en la festividad del Hanukkah. ¡Ey, un momento! ¿Qué? ¿No eres judío, Kyle? Pues sí, creo que sí. ¡Ey, los judíos no celebran Navidad! Solo cantan canciones de Hanukkah. Tras independizarse, podría decirse que todo fue felicidad y alegría por unos 100 años, hasta que llegó el señor Pompeyo a romper madres y a meterse hasta la cocina del templo de Salomón, para después imponer su orden y su ley, cagándose en todo lo que era sagrado para los locales. Obviamente, la mayoría lo iba a tomar a mal, pero otros aprovecharían el bug trepando por la nueva escala social, como mi amigo Herodes el Grande que, al igual que cualquier político mexicano, se puso del lado de los nuevos amos a cambio de ser coronado rey de los judíos, cargo del que disfrutó a lo grande, como cuando mandó a agrandar el templo de Jerusalén o cuando mandó a chingar a algunos chamacos por si el Mesías llegaba y le quitaba el trono. Mataron un inocente, volando él se fue. Mataron un inocente, volando él se fue, pues. El poder no se toma, se ejerce, diría mi cricoso amigo Foucault. Y eso fue lo que hicieron los romanos, aunque a los locales les ardiera. Básicamente, tomaron de los huevitos las dos principales esferas de la vida en Judea, la política y la fe. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Para la primera, pusieron por dedazo a gobernadores, procuradores y tribunos. Armaron toda una maquinaria satánica que se encargaba de transarle los impuestos a los locales y de romperles la madre si se quejaban. Como cuando tú le tienes que pagar el pinche 16% de tu mendigo salario al gobierno, me lleva la verga. En fin, tenían la política y la economía en una mano. La otra mano estaba hasta el duodeno de los sumos sacerdotes, como si fueran títeres guiñol, porque usaban toda su influencia para elegir mañosamente quién se quedaba con el cargo, a cambio de que hablaran bonito de ellos, como cuando el padrecito de la colonia se pone a decir que votes por el PAN, porque si no te vas a ir a la verga. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado.
Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla, es una grosería. Como dicen las abuelas, tanto va el cántaro al agua hasta que... ¡Pinche gobierno puto! Ah, no, así no era. Pero en fin, las condiciones tan denigrantes que vivían los locales hicieron que no tardaran en hacerse notar las facciones dentro del ya de por sí fragmentado judaísmo, que decidieron reaccionar de una u otra forma a la presencia romana. En primer lugar, tenemos a los saduceos, quienes vendrían siendo los conservadores fifís de sus tiempos. Los conservadores, los fifís. La aristocracia sacerdotal corrupta, que manejaba la lana del templo y le hacía los mandados a Roma en todo lo que pedía. Por otro lado, estaban los equivalentes al Partido Verde de la época, los fariseos, encargados del estudio y la interpretación de la ley judía y de su enseñanza, pero que nada más por llevar la fiesta en paz colaboraban con Roma, aunque muy en el fondo los odiaban, muy en el fondo. Otra facción importante de la época eran los esenios, una facción compuesta por monjes apocalípticos, que mejor mandaron a la chingada a la sociedad, a los romanos y al resto de los problemas de ese entonces, y se fueron a aislar al Mar Muerto, mientras esperaban el fin del mundo de la forma más esotérica posible. Y cómo olvidar al grupo más famoso de todos, los conocidísimos cristianos, cuya historia ya no sabemos porque cada año la repiten en las películas de Diosito, pero que tienen ciertos detalles que podemos abordar en otro pérfido enigma. Colaborar, coexistir o evadir. Son reacciones naturales ante la invasión de una potencia extranjera. Pero, ¿qué me dices de combatir? Todos estos movimientos tenían en común el ser fruto del más puro instinto de supervivencia, pero ninguno fue tan radical y violento como los celotes. Los celotes fueron una bola de nacionalistas extremos y fanáticos religiosos que odiaban con todos sus corazones a Roma, y eran los que más abiertamente promovían la lucha armada contra ellos. No son muy populares, pero muchos rumores los orbitan. En algunos registros se mencionan nombres como Barrabás, ese señor que fue liberado durante la Pascua judía por Poncio Pilato. Se dice que era un delincuente, pero en realidad estaba cautivo porque al compa se le ocurrió participar en un motín donde hubieron algunos muertitos, incluyendo un recaudador de impuestos. Como cuando a tu tío se le ocurrió salir con sus amigos a grafitear y todos corrieron a tiempo menos él y por eso se lo llevaron preso. También se dice que Pedro, el discípulo, y Judas Iscariote, el malvado discípulo traidor, en realidad eran celotes y que todo esto fue un complot. Este fue un complot. Para crear un mártir que sirviera como bandera de una posible insurrección judía, pero eso ya es volarse mucho la pinche barda. Volviendo al tema. Ese era un grupo que muchos considerarían una guerrilla revolucionaria, pero la línea entre las guerrillas y los grupos terroristas nunca está tan clara, y depende siempre de la óptica de quien te presente la información. Al interior del grupo de los celotes, que de por sí era bastante extremo, se gestó una división aún más peligrosa, la crema innata del odio y la venganza. Los sicarios, o sicari. Estos chavos se creían los defensores de la ley religiosa y de la pureza judía. Desde el fanatismo, vieron la forma de justificar la violencia como un medio legítimo, y con ello el uso de tácticas encubiertas y asesinato selectivo. Estoy seguro de que sabes lo que es Assassin's Creed. Pues bien, estos güeyes lo hicieron desde antes de que fuera cool. Sus blancos eran todos aquellos que pudieran considerarse colaboracionistas, desde líderes religiosos hasta funcionarios romanos, pasando por recaudadores de impuestos callejeros y soldados romanos de alto rango que estuvieran asignados a la región, por lo general, piezas claves de la ocupación. Oye, güey, pero los sicarios son los narcos, güey. Te equivocas, mi amigo color caguama. Los sicarios se llamaban así porque usaban unas armas llamadas sicas. Una sica es una daga curva de origen tracio, muy útil para cortar y apuñalar de forma discreta y que por su tamaño era muy fácil de ocultar bajo la túnica cuando acababas de picar a alguien y te tenías que volver a esconder entre la multitud. Los sicari tenían un modus operandi que para la época era totalmente novedoso. No solo eran tácticas de terror, sino que también constituye una primera forma de guerra asimétrica o guerra de guerrillas. Estas tácticas se verían replicadas en conflictos posteriores en todos los confines del mundo. Por ejemplo, el asesinato selectivo.
Los Ikari, como lo mencioné anteriormente, se solían infiltrar en pueblos y ciudades, identificando a posibles colaboradores con los romanos, y los asesinaban utilizando las sicas. Y, como dato curioso, estos tenían prohibido estocar órganos vitales, para que el espectáculo fuese aún más escandaloso. También estaban las emboscadas. Los Ikari organizaban ataques rápidos contra convoyes romanos para posteriormente retirarse, afectando las líneas de suministros y tropas, aprovechando la ventaja que el conocimiento del terreno les daba. Contrario a las emboscadas, que implican que el enemigo se esté moviendo, también estaban las incursiones. Cuando identificaban guarniciones romanas y puestos avanzados poco protegidos, procedían a atacarlos aprovechando el factor sorpresa. El efecto psicológico que esto provocaba era la intranquilidad y el caos, no solamente en los soldados de ocupación, sino en la población civil. Por último, de todos los métodos mencionados, también tenemos que destacar la agitación. Derivado del clima de violencia y aprovechando la confusión y el descontento de la población local, los Ikari generaban disturbios para intencionalmente generar represalias por parte del poder romano, y hacer de esto un círculo vicioso que posteriormente terminaría con la gran revuelta judía del año 66 después de Cristo y la destrucción del segundo templo de Jerusalén, así como la tan mentada diáspora. Por supuesto, Roma, como cualquier otra potencia militar de ocupación, no iba a quedarse de brazos cruzados. En cuanto tuvieron conocimiento de la existencia de este pequeño grupo de terror, decidieron actuar mediante la represión militar, desplegando una mayor cantidad de tropas y suministros para reprimir la resistencia armada. Calentaron la plaza, pues. Una organización que le ha batallado para tener el control, a calentarse ellos mismos la plaza de una forma innecesaria, no lo entiendo. También echaron mano del látigo, literalmente, pues encrudecieron su política de castigos colectivos a comunidades enteras, desde ejecuciones masivas hasta la confiscación de bienes. Para tener una mayor comprensión de la fuerza a la que se enfrentaban, tendieron redes locales de inteligencia y espionaje. Por medio de informantes y agentes encubiertos, identificaron a líderes y simpatizantes, creando prácticamente las primeras fuerzas antiterrorismo de la historia. Las acciones romanas no se limitaron únicamente al poder humano, sino que invirtieron en infraestructura para mantener el control social sobre la población. Un ejemplo de esto son las fortificaciones y guarniciones en ciudades importantes, pues servían como bases desde las cuales se podían coordinar operaciones contra los rebeldes, como cuando Estados Unidos pone bases en tu país. Y bueno, como cada historia, todo tiene un final, en este caso uno trágico. Cuando Roma responde, no se anda con mamadas, así que mandó al compa Tito, hijo del emperador Vespasiano, Tengo un primo que se llama Casiano, junto con todo un ejército a asediar la capital de Jerusalén. Cortaron suministros, mataron un chingo de personas, patearon al perro y marcharon hacia el ícono de la fe judía, el templo. La orden era simple, solamente era ocupar el templo, pero a un soldado romano le ganó la emoción y se le ocurrió aventar una antorcha, y todo se descontroló. Y esto se va a controlar. El templo se incendió, y según crónicas de la época, era tanto el calor que el oro que había dentro se derritió y se empezó a escurrir por las grietas. Seguido de ello, los romanos tuvieron que desarmar piedra por piedra para sacar ese oro y confiscarlo, porque ¿qué es raidear a alguien si no hay loot de por medio? Los supervivientes a este desmadre terminaron expulsados y esclavizados como se acostumbraba en la época, pero no supuso el final de la rebelión. Verás, los Ikari unos años antes le habían quitado la fortaleza de Masada a los romanos y la declararon su centro de operaciones, y tomaron todos los pertrechos que había ahí, alimentos, armas, huertos funcionales y un sistema de captación de agua de lluvia. Desde ahí hacían todas las incursiones, y terminó por ser el último reducto de actividad terrorista en la región tras el asedio a Jerusalén. Ahí se atrincheraron los líderes sicarios junto con aproximadamente 960 personas más, incluyendo mujeres y niños. Como si fuera la batalla de la Ciudadela en El Señor de los Anillos, el general Lucio Flavio Silva decidió que tenían que desaparecer para siempre, así que llevó a su ejército de 15.000 soldados e intentaron entrar a la fuerza. Pero como era una fortaleza encima de una montaña y esto no es Age of Empires, no podían simplemente agarrarse a espadazos contra los muros para que se incendiaran y se cayeran así nomás. En su lugar, mandó a sitiar con 8 campamentos a 3 kilómetros a la redonda de la fortaleza, y empezó a construir una rampa hecha de tierra y madera para subir la montaña de 100 metros de altura. Se tardaron un chingo. Luego subieron un ariete y tiraron la puerta principal solo para darse cuenta que ya no había nadie dentro. Esta gente decidió, en medio de la desesperación, hacer un suicidio colectivo al más puro estilo de Jim Jones. Solo sobrevivieron 2 mujeres y 5 niños.
quienes contaron que los hombres mataron a sus familias y luego entre ellos. El último se mató solito. Y así, mi buen Godín con deudas en Coppel, es como fue la historia de la primera nieve de limón. Ah, no, del primer grupo terrorista, sí. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que los terroristas y guerrilleros de todo el mundo les deben un homenaje? ¿Qué homenaje? A mis cojones, que se van de viaje. O por el contrario, nosotros como sociedad debemos condenarlos al olvido eterno. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Pérfidos Enigmas. Por cierto, todo lo dicho aquí es un resumen con el fin de entretener. Si quieres fuentes, serán las de Ortiz. Esto no es un trabajo académico. Guardianes de la pureza, fanáticos del Señor, con la sica entre manos, sicarios de Salomón, le cayeron al tribuno como sombra en callejón, le hundieron la filosa en todito el corazón y a su oído susurraron, nos la pela tu bandera y también